Bienvenidos a este episodio. Michael Jordan, más que un jugador, una leyenda. Hoy, vamos a sumergirnos en la vida y la leyenda de un hombre que trascendió las canchas de baloncesto y se convirtió en un ícono global. Antes de que nuestro amigo comience a hablar, suscríbete y dale like y activa la campanita, esto nos ayuda muchísimo a crecer. Así que sin más preámbulos, amigos y amigas, les presento al inigualable Michael Jordan. Mi historia comienza en las bulliciosas calles de Brooklyn, Nueva York, un lugar donde los sueños se tejían entre los adoquines y los rascacielos. El 17 de febrero de 1963, vi la luz por primera vez, y aunque no lo sabía aún, mi destino estaba trazado en las estrellas. Mis padres, James y Dolores Jordan, eran pilares de amor y sacrificio. Mi padre trabajaba en una planta siderúrgica, y mi madre, una mujer fuerte y cariñosa, nos cuidaba con esmero. Desde pequeño, me enseñaron que la vida no era fácil, pero que con esfuerzo y determinación, podía alcanzar las alturas. A los 12 años, me enamoré del baloncesto. La cancha de la escuela se convirtió en mi santuario, y el sonido de la pelota rebotando en el suelo era mi música favorita. Mi hermano mayor, Larry, fue mi primer mentor. Juntos practicábamos tiros, dribbling y movimientos que solo existían en mis sueños. No había nada que quisiera más que volar por encima del aro y dejar una estela de asombro tras de mí. En 1981, ingresé a la Universidad de North Carolina. Bajo la tutela del legendario entrenador Dean Smith, perfeccioné mis habilidades. Las prácticas eran intensas, y cada partido era una oportunidad para demostrar mi valía. En 1982, en la final del torneo de la NCAA, enfrentamos a los Georgetown Hoyas. Faltaban segundos en el reloj, y la presión era insoportable. Tomé el balón, salté y solté un tiro que se clavó en el aro. Los Tar Heels ganaron, y yo me convertí en un héroe local. En 1984, mi nombre resonó en todo el país. Los Chicago Bulls me seleccionaron en la primera ronda del draft. Mi llegada a la NBA fue como un terremoto. Rápidamente me convertí en un ícono, conocido como Air Jordan. Mi estilo de juego, mis clavadas espectaculares y mi ética de trabajo me catapultaron al estrellato. Los Bulls no eran un equipo ganador, pero yo estaba decidido a cambiar esa historia. Durante mi carrera con los Bulls, gané 6 campeonatos de la NBA. Cada uno de esos anillos fue una batalla épica. Junto a compañeros como Scottie Pippen, formamos un equipo imbatible. Mi promedio de 30.1 puntos por partido sigue siendo un récord en la liga. En 1993, tras la trágica muerte de mi padre, decidí retirarme. Pero el amor por el juego me llamó de nuevo, y en 1995, regresé con más hambre de victoria. Ganamos 3 campeonatos más antes de que mi cuerpo dijera basta. No solo fui un jugador, fui un embajador del baloncesto. En los Juegos Olímpicos, representé a Estados Unidos con honor. Gané 2 medallas de oro, en Los Ángeles 84 y en Barcelona 92. El equipo, Dream Team, de 1992 dejó una huella imborrable en la historia del baloncesto mundial. Mi número 23 cuelga en los corazones de los fanáticos, y mi influencia perdura en cada cancha. Así es mi historia, tejida con sudor, pasión y determinación. Michael Jordan, el hombre que desafió la gravedad y cambió el juego para siempre. A lo largo de su carrera, Jordan no solo dejó su huella en el mundo del deporte, sino que también se convirtió en un ícono cultural. Su marca personal, Air Jordan, se convirtió en una de las marcas de calzado más reconocidas y exitosas del mundo, generando miles de millones en ventas y creando un legado que trasciende el baloncesto. La historia de Michael Jordan es la de un hombre que superó todas las expectativas para convertirse en uno de los más grandes deportistas de todos los tiempos. Desde sus humildes comienzos en Carolina del Norte hasta su dominio en las canchas de la NBA y su impacto duradero en la cultura popular, su legado perdurará por generaciones. Escribe en los comentarios de qué deportista quieres aprender. Si llegaste hasta aquí, suscríbete y dale like, así podremos ofrecerte más contenido.